ítems, por ejemplo, somos Ciudad Cervantina, pero la idea es que sea Ciudad Cervantina y de lavandas. Porque tenemos una gran colección, la mayor colección de libros de Don Quijote y no sé si es la mayor también de Martín Fierro, de Argentina y de América, ¿no sé? De Don Quijote somos... Sí, hay una colección muy importante hernandiana, y de Quijote sí, en realidad somos de Argentina, somos la Ciudad Cervantina, y la otra en América Latina es Guanajuato, México, en silencio. Así que bueno, ese es un poco el... Y la idea es que con esta lavanda que va a estar por toda la ciudad, la gente también haga productos y le dé valor agregado, ¿no? Entonces no solamente venís azul y te encanta la ciudad, sino que además te puedes llevar productos generando emprendimientos. Entonces bueno, con un poco esta idea empezó el club y bueno, cada vez se va agrandando más y de repente estamos encontrando fanáticos de la lavanda en todo el país y entonces se está haciendo esta reunión el jueves, que va a ser la segunda jornada y bueno, y esto que era una reunión que empezó siendo como muy local, donde tenemos desde San Luis, ¿cuándo gusta usted de Neuquén? Sí, Zapala, Neuquén. Estamos en el centro de la provincia de Neuquén. Mira, yo veía tus fotos, qué linda, qué ganas de ver lo mismo por acá. Sí, eso es Comunco, es un pueblo que está a 25 kilómetros de la ciudad de Zapala. Es el arroyo Comunco o el río Comunco. Sabés que Comunco he escuchado un montón de anécdotas porque el marido de mi mamá hizo ahí servicio militar. Claro, sí. Así que cuentos y cuentos de Comunco. Sí, todo el mundo lo recuerda por eso. Sí. Le diste un perfil más lavandero mucho más lindo. ¿Y cuántas lavandas tenés ahí, Silvana? No, es una plantación chiquitita, más o menos hay unas 3.000 metros cuadrados de lavandín y unos 2.000 metros cuadrados de lavandadera. Bueno, son unas cuantas plantas para ocuparse, ¿no? Sí, sí. Y lo que pasa es que es mucho trabajo, así que bueno, vamos avanzando de a poquito. Claro. Ahora este año vamos a ver, si Dios quiere, para primavera vamos a ir avanzando, vamos a implantar algunas otras más que ya están en el invernadero esperando. Así que lo que pasa es que cuesta mucho la implantación. Acá estamos en una zona muy desértica. Tenemos muchísimos vientos, si bien los suelos son apropiados para la lavanda, la altitud también, el tema de la amplitud térmica también, pero tenemos heladas muy secas. Entonces eso daña mucho, sobre todo la lavanda vera. Después se recupera en primavera, pero es un estrés que sufren las plantas bastante grande. Claro. Y la implantación me costó muchísimo. Fueron 3 años de poner plantines y que se mueran y bueno. A pura garra. Sí, cuesta. Pero me encanta la lavanda. Qué divertido. No estoy tan fascinada de encontrarme gente que le divierta lo mismo. No, sí. Y acá de a poquito hay. Yo trabajé muchos años, 10 años en el INTA en el Prohuerta. De acá de Zapala. Entonces ahí comenzamos a trabajar con esta actividad. Claro. Y bueno, y me fui enganchando, más que nada para capacitarme, que esto y que lo otro, y bueno, después quedé como directora de una escuela agropecuaria que está en Comunco, así que muchas prácticas se hacen ahí en la chacra, y bueno, y me enganché con eso y mucha gente. Claro. Una vez que empezás no dejas más la actividad. Espectacular. Bueno, ya son mis 10, ¿les parece ir arrancando? ¿Se suma alguien más? Ya iremos cortando. Dale. Jimé, en general son todos productores de lavanda, como para tener vos que por ahí los conocés un poco más.
balcones y hay alguien, no me acuerdo si era acá, que tiene plantados uno de sus suegros. Y le digo, bueno, seguí por ese lado. Así que, pero sí, todo el mundo, por lo menos fanático y con el tema lavanda, eso es lo que nos une hoy. Buenísimo, buenísimo. Bueno, les presento, ¿no? Dale. No, preséntate vos. ¿Me presento yo? Normal. Bueno, yo soy Sole Pelufo, soy coach. Arreglamos con Jime para hacer esta charla con la idea de aportar algo a los emprendedores. Con este tema de la cuarentena, la verdad que a mí se me ha ido haciendo como una certeza como en el corazón, ¿no? De que al país, para sacarlo adelante, necesitamos cada vez más gente que pueda aportar su creatividad, sus recursos, gente que se apasione por algo y lo pueda convertir en un negocio, ya sea grande, ya sea pequeño, y que esa es la forma para poder crecer. Entonces esta idea de buscar alguna herramienta que pudiera servir para acompañar el crecimiento de proyectos, de sueños, me parecía como súper interesante. Yo además de profesión soy licenciada en Administración de Empresas y bueno, tengo una especialización en recursos humanos. Entonces pensábamos alguna herramienta que pudiera servir y bueno, voy a empezar un poquito porque no sé si todos saben, explicando un poco qué es el coaching y cuál es la mirada así en forma muy breve que tiene sobre la persona en sí, ¿no? El coaching es una herramienta de comunicación, ¿sí? Y para trabajar usa un modelo muy sencillo que es como una simplificación en la cual como el mundo interno de la persona estaría formado por el cuerpo, los pensamientos y las emociones, ¿no? Es una forma como muy sencilla de entender cómo somos. Y me parecía interesante porque en los emprendimientos en general que nacen chicos, ¿sí? Independientemente de que después por ahí crecen y son empresas grandes, pero cuando recién empezamos, el emprendedor se tiene sobre todo a sí mismo, ¿no? Ese es como el recurso más valioso que tenemos. Nosotros mismos, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, nuestra motivación, las sensaciones, los valores que tenemos, lo que queremos hacer. Y el coaching trabaja un poco con eso, trabaja como desde dónde estoy hoy, hacia dónde puedo ir, ¿no? Y bueno, y los recursos que tengo para poder llevar adelante ese proyecto que tengo. Bueno, habíamos pensado hacer un juego, ¿sí? Así que les voy a pedir si tienen alguna carpeta, algún cuaderno o algo, si no, pueden usar la mano, ¿sí? Entonces les voy a pedir que pongan una mano así, adelante, más o menos a la altura del cuerpo, y que se imaginen que ahí hay una maqueta, ¿sí? Una maqueta con el proyecto que tengan, cualquiera, el que sea, ¿no? Si Jime me contaba que estaba poniendo unas 30 plantas en la vereda de su casa, me contaba, no, escuché una entrevista. Bueno, ese podría ser un proyecto, ¿no? Ver esas 30 plantas crecidas. Entonces, pongo ahí, imagino, vamos a jugar un poco con la creatividad, con la imaginación. Y después eso que lo tengo ahí, esa maqueta, ¿sí? Cuando la tengan, la empiezan a mover lentamente hacia un costado y ven si aparece alguna idea, alguna sensación, ¿sí? Y después para el otro lado.
y vamos viendo qué aparece, ¿sí? A veces aparecen imágenes, ¿sí? Pueden aparecer comentarios, voces, ¿sí? Puede haber un comentario que dice, no, no te va a salir, se te van a morir todas las plantas, eso no va a funcionar, ¿no? Puede aparecer otra voz que diga, está buenísimo, dale para adelante, como distintas voces. A veces las ubicamos en un lugar, ¿no? Si lo ponemos de un lado, por ahí escuchamos esa voz positiva que nos da aliento, y quizás del otro lado escuchamos otra voz, esa otra voz que por ahí tiene como otra sensación, ¿no? Más miedo, más como, a veces se le puede decir como de control de calidad, que está chequeando a ver si eso es posible, si no es posible. Entonces, también esa voz cuando aparece en negativo, ¿sí? Que es esa voz que a veces no nos ayuda a llevar el proyecto adelante, sino que es esa voz que nos pone trabas, ¿sí? La podemos ir de alguna forma como escuchando el mensaje que trae. Vamos a hacer otro juego, este es como más de imaginación. Si yo pudiera asignarle en realidad, ¿no? a una de esas voces como si fuera un personaje, ¿sí? de dibujito o de película que no tiene ganas o que me pone trabas, y al otro le asigno un personaje que me da aliento, si vamos a los dibujitos viejos, nos aparecía el diablito de un lado que te decía no vas a poder, ¿no? Y del otro nos aparece un ángel o un hada, algo así positivo. Cada uno puede elegir, ¿no? El que quiera. Y entonces lo que por ahí podemos ver es que hay una emocionalidad en uno de ellos, en el que nos pone palos en la rueda, que puede llegar a tener una buena intención, ¿sí? Es como cuando éramos chicos y por ahí nos gritaban, no toques el enchufe, ¿no? La intención era buena, era que no metiéramos el dedo en el enchufe, o cuidado que el horno está prendido, ¿no? Es una voz que nos está cuidando, ¿sí? Pero a la vez no nos ayuda a seguir adelante con el proyecto. Entonces, esto es de un profesor mío que lo que él decía es, si ese que nos da aliento pudiera entregarle como una energía o un regalo, como si fueran unos polvitos mágicos, me hace acordar a los de Peter Pan que podían volar, ¿no? Si le pudiera dar un regalo a esa otra voz, la que pone palos en la rueda, ¿sí? Que ese regalo podría ser desde ternura, confianza, otro modo de decir las cosas, ¿no? Lo que hace es convertir a ese boicoteador en un mentor, en un aliado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces ese aliado que por ahí no tiene el mejor de los modos, ¿sí? Porque en realidad lo que tiene es como susto, ese aliado nosotros le podemos conversar. Entonces tomamos el mensaje, ¿sí? Por ejemplo, yo a esa voz que me dice no vas a poder, ¿no? Es una inversión de plata muy grande. Yo desde otro lado le puedo decir, bueno, sí, es una inversión muy grande, pero bueno, por ahí puedo conseguir un socio, bueno, por ahí necesito a alguien que me acompañe, o puedo decirle, bueno, pero a ver, puede ser en otro plazo. Quizás eso mismo que me parece imposible puede ser en un plazo más largo, ¿no? Entonces, converso internamente y voy como potenciando de alguna forma mi diálogo interno, ¿no? Porque ese es el recurso como más genuino que tenemos, y es el que nos puede ayudar a ver y a ir como desgranando hacia dónde necesitamos crecer, ¿no? Porque lo que hablábamos un poco con Jime es, los proyectos son todos diferentes
y cada uno puede llegar a tener dificultades en distintas áreas, ¿no? A veces alguna persona puede ser que le esté faltando alguien que lo acompañe, que le dé aliento, o le puede faltar mayor conocimiento del suelo, o bueno, distintas cosas, ¿no? Entonces, en la medida que yo voy compartiendo dentro de mí mismo una opción o la otra, puedo ir encontrando hacia dónde necesito ir creciendo, ¿sí? ¿Cuáles son los recursos que me están faltando para poder avanzar en ese proyecto que tengo? Y esos recursos puede ser que me esté faltando información, ¿sí? Bueno, con el Club de la Lavanda una de las cosas que están haciendo las chicas es compartir, ¿no? Compartir esta posibilidad de compartir entre distintos productores información, intercambiar conocimientos. Esa es una forma de crecer, de acompañarnos. A veces puede ser que nos estén faltando datos de costos o datos de comercialización, ¿no? Entonces, esta posibilidad de ir de alguna forma interrogando esa voz que tiene miedo, quizás, o que está insegura, y entonces lo que hacemos es tomarlo como aliado, digamos, en vez de sentir que esa voz nos juega en contra, tomamos esa voz como alguien que nos quiere ayudar. Si bien por ahí es un primer modo, no es el más adecuado, sí trae un mensaje que nos puede ser útil, porque nos puede ayudar a buscar soporte, a buscar información, a compartir recursos con otros, a estar más acompañados. Si tomamos esa voz como una voz de control de calidad, ¿sí? Que lo que está haciendo es chequear si nuestro proyecto tiene como las distintas fases que necesita, ¿sí? Y esa es otra opción para seguir profundizando quizás más adelante si hace falta, ¿no? Ver dónde los emprendedores hoy están necesitando soporte, en qué áreas, ¿no? Están necesitando soporte. Porque bueno, hay muchas opciones de cosas para hacer y de cosas para compartir. Y no dejar de lado la otra voz, que esa es la voz que tiene entusiasmo, que está viendo posibilidades, ¿no? Hacía yo hoy a la mañana el ejercicio de eso de tener la maqueta con mi marido a ver si funcionaba un poco, y él me decía, si la pongo acá, ¿no? Decía él, lo veo al proyecto, pero si lo corro de este lado no lo veo más, ¿no? Y yo cuando lo hice en la clase me pasaba lo mismo. En un lado lo veía y hasta la cara era como que estaba como seria, y si lo corría para otro lado como que era más liviano, ¿no? Como que sonreía. Y por ahí esa es la parte donde yo me doy permiso para soñar, y entonces me animo y entonces pienso en las plantas, ¿no? Si las planté hoy, las pienso en el verano, en diciembre, que decía Jime que florecen, y entonces ya mi proyecto tiene otro color. Me estoy imaginando las flores florecidas, la lavanda con su perfume. Entonces necesito las dos cosas. Necesito el control de calidad para ver si mi proyecto está teniendo las distintas fases que necesita, y necesito poder soñar, poder disfrutar, poder ver las distintas posibilidades, ¿no? El compartir con otros, el disfrutarlo. Son como las dos partes de un diálogo interno, ¿no? Porque después tenemos sí, la puesta en marcha, el investigar el mercado, que es como la parte de armar el proyecto y mirarlo hacia afuera, ¿no? Y entonces ahí empezamos a interactuar hacia afuera con proveedores, con clientes. Bueno, pero ya es una parte de desarrollo en la cual empezamos a involucrar a otros. Otra de las cosas que habíamos pensado, ¿sí?
Bueno, esto por ahí, para mirar un ejemplo desde otro lado, esto es de Walt Disney. Él decía que, como era muy creativo, ¿sí? Como si se pusiera al planificar un proyecto, como que se ponía 3 gorros distintos, ¿no? El primero era el soñador, ¿sí? Y entonces soñaba y veía múltiples posibilidades y un montón de opciones para su proyecto. El segundo era un crítico, que podría ser esta segunda opción del control de calidad, ¿no? Que dice, bueno, tengo la plata, tengo los contactos, tengo la información, por ejemplo, si voy a poner plantas, el suelo que tengo, el clima, ¿no? Como que voy, como si fuera haciendo como un listado en los cuales yo les voy dando un tilde y digo, bueno, sí, tengo esto, y un tercer rol que sería el que realiza, el que pone manos a la obra y empieza a desarrollar el proyecto. Jimé, hasta acá, ¿cómo vamos? Buenísimo. Yo creo que hice el posteo esta semana justo de eso. Yo solamente cuento mis experiencias y están invitados a charlar y contar lo que les pasa. Yo cada vez estoy como más creativa, como que de repente abrí la puerta y todo el día se me ocurre una cosa, otra cosa. Y claro, hago 50 tranqueras y después hay que seguirlas. Entonces, la semana pasada de repente dije, así no voy a avanzar, o sea, solamente con la parte creativa, ¿cómo hago para ordenar todo el resto? Entonces, bueno, dije, necesito un mentor. Entonces, tuve una entrevista muy buena, como que le conté, viste, como de repente, como todo el proyecto de la ciudad, de la plantación, y bueno, como que, bueno, no, bien, va por buen camino, es un proyecto filantrópico, pero también tiene su parte de desarrollo económico, está bueno, como que ahí dije, bueno. Y después me junté con otro consultor que me ayudó como, para primero tenés que hacer el análisis FODA, de las fortalezas, las oportunidades, debilidades y amenazas. En base a eso le vamos a poner, como estrategia, después de eso van los tiempos, y entonces, como bien, voy por buen camino, ahora tengo como que organizar, ¿no? Ahora tendría que poner el segundo sombrero entre crítico y realizador. El soñador lo tengo puesto como pegado últimamente. Así que me encanta la analogía. Eso es interesante porque siempre hay algo, bueno, acá es fácil porque son 3 roles, ¿no? Pero siempre hay alguno de los roles que nos queda más cómodo. En el caso de Jimé, ¿no? Es el creativo. A mí se me da muy bien el del control de calidad. Por eso mis proyectos muchas veces no llegan a puerto. Quedan trabados, ¿no? En esa sensación de que, bueno, no es suficiente. Por eso es interesante ver si alguno quiere contar dónde está ahora, cómo es su proyecto, aunque sea cortito. ¿Celes? Yo pasé por... Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Nada, me puse los 3 gorros, eran los sombreros, gorros, ¿no? Todo el tiempo, a veces me los vuelvo a cambiar. Bueno, mi idea es sembrar, mi idea es plantar, y voy avanzando en eso. Siempre estuve muy con eso toda mi vida, digamos. Yo soy docente, nada que ver con esto, pero siempre quise hacer algo que tuviera que ver con esto. Y emprender algo. Y siempre fue muy fuerte en mí, creo que es por mi personalidad también, eso que vos decís, Sole, del control de calidad. Porque no es tanto tirar abajo por tirar abajo, sino ver todos los... Bueno, Jimé, ya es lo que venimos charlando, que estamos... Jimé es una gran inspiradora. Sí, ¿no? Genial. Es muy positivo. Me parece que tenemos acá algo muy, muy enorme,
No lo podía creer, no lo podía creer. Bueno, y mis hijos que quedaron en Buenos Aires en la cuarentena, nada, les mandaba fotos y uno que es el que más engancha, también me decía, mamá, ya está, claro, porque es como pasar, que también es importante y a mí también me cuesta porque soy totalmente nueva en esto de emprender, porque es muy distinto, viste, ser docente en la universidad, viste, es distinto que ser vos el que decide y ser vos el que... Entonces, bueno, para mí es todo nuevo, también en ese aspecto. Sí. Bueno, y ahí vamos. Qué lindo, qué lindo. ¿Alguien más quiere compartir con qué sombrero está hoy? Bueno, vamos a seguir entonces. Seguimos. Ya después nos irán mandando. Me quedaba pensando, cuando por ahí quedamos estancados, ¿no? En el control de calidad, una opción muy piola para que esa voz pierda de alguna forma ese poder de paralizarnos es convertir por medio de preguntas, ¿sí? Esas frases que nos paralizan o esos miedos que aparecen en preguntas, ¿no? Entonces, si la voz que aparece me dice va a salir mal, bueno, a esa voz le contesto, bueno, ¿qué puede salir mal? ¿Qué parte puede salir mal, no? ¿Dónde está faltando que yo mire, ¿no? Jimé en una entrevista que dio el viernes comentaba que bueno, que se puede empezar a plantar pocas plantas, ¿no? Y yo recordaba, mi papá es agrónomo y mi abuelo le decía, proba en pequeño, ¿no? Entonces él venía con la siembra directa, cosas que en su momento eran nuevas, y mi abuelo le decía, bueno, agarra un pedacito, probalo y vemos qué tal, ¿no? Y a veces es cuestión de ir buscando cuál es el modo o cuál es el tamaño con el que me siento cómodo para empezar, ¿sí? Entonces lo que hago es no decir ni sí ni no al proyecto, sino de alguna forma buscar un primer paso que me sea posible, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el primer paso que me es posible? Y bueno, eso que me es posible, arranco por ahí, ¿no? Es como una forma de ir negociando internamente entre el que quiere que esté todo ya armado, ¿sí? Y el que dice, bueno, voy por acá, voy de a poco. Bueno, como Silvana, ¿no? Que nos contaba recién que había empezado con unas y que este año ya en cada otra. Acá también los de San Luis, ¿no? Van a empezar ya con 300, ya no es tampoco para arrancar, ¿no? Sí. Acá decía, soy Paula, no me hable el micrófono. ¿Quién es de San Luis? Pregunta. ¿No? ¿Quién? ¿No? ¿No era vos? Qué gracioso. Bueno, hoy no es el día de... Hoy vas mezclando. ¿Ustedes no eran de San Luis? Ah, bueno. Sí. Que parece que leerlo, pero no habla. Hola, ¿qué tal? Sí, te escuchamos. No, entendí que había alguien más de San Luis. No, creo que no. Ah, Sí. nosotros somos de Buenos Aires, en realidad, somos de Chile. Pero tenemos un campito en San Luis y estamos ya como escapándonos para allá. Íbamos a plantar 6.600 plantitas de lavanda en una hectárea. En marzo, justo nos agarró todo esto y bueno, quedó postergado. Y ahora creo que tenemos que esperar a la primavera porque
alguien que está encima de la ventana que dice, nosotros tenemos más heladas que ustedes, perdón, solo que No, pero vamos por ahí porque está bueno. Ellos dicen que no, que julio y agosto ya se puede plantar. A mí me da como un poquito de frío, pero bueno, dicen, no, en Sierra de Nada tenemos más heladas que acá, porque es más, al ser más alto, es más, como más amplitud térmica todavía. Pero bueno, vamos ahí. En principio, encaramos a primavera. Y lo que pasa es que aún en septiembre hay heladas tardías. Acá en azul hasta noviembre hay heladas tardías. O sea, cada tanto nos sorprende. Pero yo creo que la lavanda, yo he visto fotos de Estados Unidos que está tapada bajo nieve y la tipa resucita en primavera y una floración infernal. Claro, pero las plantas ya vienen andando, ¿no? Claro. Sí. Bueno, no, estas se comieron una nieve. Trasplantarlos ahora. Mira, Francisca dice que acá llegamos a 10, 15... Calculo que serán bajo cero o será... A menos 10 y 15, Claro. a ver, que la lavanda es aguantadora. Francisca, ¿de dónde sos vos? Vamos, que la lavanda es aguantadora, eso es un tatazo. A otros eran de Tandil los plantiles. De Neuquén. Claro. Una del trasplante. Una vez que la planta ya se arraigó, bueno. Claro. ¿No? Claro. Ah, es Paula, está bien, Paula de la Mirada. Sí. Mira qué bueno. Acá te pregunta Juan Pablo, 6.700 en cuántas hectáreas. En una. En una hectárea. Claro, qué bárbaro. Qué bárbaro. La idea es ponerlas a 80, 90 centímetros entre plantas y 1,90 entre filas. Está bien, está perfecto. Mira, y la dejamos a Sole. ¿En Tandil dónde compraste los plantines? ¿Los a mí? Sí. Ah, Pereyén, Tilín. Ah, se está preparando Berillán. Sí, ya me la preparó. Ella me... Yo tenía que haber plantado ahora en marzo. Lo que pasa es que nos agarró toda la cuarentena y me partió en medio. Claro. Ella se quedó con las plantitas y yo con el campo esperando. Claro. Bueno, eso por ahí es lo interesante del emprendimiento, ¿no? Que uno puede estar listo, con todo listo, y también después tenés los impredecibles que vienen de afuera. Claro. ¿Y te acordás que Eduardo qué variedad es? Angustifolia vera. Bárbara. Qué linda. La actividad es para aceite. ¿Cómo? Claro, es para hacer. Claro, para hacer aceite. Yo se me Especial. Uh-huh.